Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer poder saludarles y invitarles para que podamos iniciar con esta primera lección del tercer trimestre de este año. Así que para iniciar vamos a pedir a Dios que nos dé su dirección a través de la oración. Querido Jesús, agradecemos, Señor, el privilegio que nos das en esta mañana de abrir nuestros ojos. También, Padre Santo, rogamos para que a través del poder de su Espíritu Santo podamos meditar en su palabra, podamos comprender las verdades que están en ella y asimismo nos des la capacidad y el poder espiritual para poder practicarla. Perdona nuestros pecados, Señor, y nuestras faltas, y permite que al abrir tu palabra podamos en ella encontrar esperanza, salvación y fortaleza para seguir avanzando hacia la patria celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos iniciando en este día con la primera lección de este tercer trimestre, y durante este trimestre abarcaremos la primera y segunda carta que Pablo le escribiera a los Corintios. Sin duda alguna, dos epístolas llenas de grandes verdades, llenas de grandes consejos. También algunos aspectos tienen que ver con la amonestación de parte de Dios a su iglesia, utilizando a Pablo para poder hacer esta amonestación. Quisiera iniciar con el estudio de esta mañana, recordando o hablando acerca de un aspecto muy importante. Y ese aspecto importante es que durante este trimestre, así como lo hemos hecho en los trimestres anteriores, hemos de estudiar acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, quisiera comentar que la palabra de Dios tiene una cualidad muy especial, tiene una cualidad maravillosa. Y es que la palabra de Dios es el único libro que no pasa de moda aunque pasen los años. Es el único libro que sus verdades, sus principios son eternos. Es el único libro que sus principios tienen aplicación para el pasado, para el presente y para el futuro. Es un libro que siempre es actual. Hace 400 años la palabra de Dios era actual. Hoy día la palabra de Dios es actual. Y en el futuro la palabra de Dios seguirá siendo actual. Sus consejos son aplicables para todo tiempo. Por eso la misma palabra de Dios dice en el capítulo 40, en el versículo 8 de Isaías: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que tengamos confianza al estudiar la palabra de Dios, ya que es a través de la cual Dios nos habla acerca de su voluntad. Bien, vamos a ver, en esta mañana haremos un resumen de la lección y tocaremos tres puntos en esta mañana. El primero será un llamado, el segundo será un lugar y el tercero una misión. Vamos a iniciar con el primero de ellos. Justamente vamos a ver lo que dice la primera parte acerca de el llamado. Y como vimos, o como vamos a ver, esta lección que estudiaremos es acerca de la vida de el apóstol Pablo y la carta que él escribiera a los Corintios. Y vamos a ver primeramente en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, cómo inicia esta carta que Pablo, a través de la inspiración divina, escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí está la primera lección que nosotros sacaremos en esta mañana. Pareciera ser que cuando Pablo escribe las cartas,
a los romanos, a los corintios, a los de Tesalónica, a los efesios. Mayormente usted va a encontrar esta introducción o este saludo que Pablo hace a la iglesia, donde lo primero que Pablo hace es presentar sus credenciales oficiales como apóstol de la iglesia. Recordemos que Pablo no estuvo dentro del grupo de los 12 que originalmente convivieron físicamente con Jesús, a los cuales instruyó y ordenó para el apostolado. Sin embargo, Pablo cuenta acerca de su conversión, o cuando él cuenta acerca de su conversión, él cuenta precisamente cómo tiene este encuentro con Jesús y cómo Jesús le hace el llamado para que él pueda dedicarse a la proclamación del evangelio con la autorización del mismo. Y ustedes tal vez conocen la historia o tal vez no la conocen. Ustedes recordarán que después de que él dado la autorización para que Esteban sea apedreado, él va a perseguir a los cristianos, pide cartas para ir a perseguirlos, y mientras él se dirige a Damasco, hay una luz en el camino que resplandeciente que se le aparece y que hace la siguiente pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar roces contra el aguijón. Cae del caballo, queda completamente ciego, y esa voz le da la indicación, o antes de eso esa voz se presenta y le dice: Saulo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces el Señor Jesús, que es el que se le ha aparecido, le dice: mira, vete a tal lugar con tal persona, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces llega a este lugar, llega con este hermano de la iglesia, Ananías, si mal lo recuerdo, ora por él, le impone las manos, y entonces recupera la vista, y a partir de ese momento comienza a predicar el evangelio. Así que ahora él está predicando el evangelio. Y cuando él llega a los lugares, yo me imagino cuando él llega a alguna iglesia y entonces la gente se queda sorprendida y dice: oye, este no es el que estaba persiguiendo a los cristianos. Pero él dice: hermano, yo ya no soy más perseguidor. Hermano, yo ya no soy más aquel hombre. Tuve un encuentro con Jesús y Jesús me dijo que yo tengo que predicar el mensaje del evangelio, que yo tengo que hablar de Jesús. Y entonces vemos de manera maravillosa como el apóstol Pablo ahora escribe en sus cartas, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y encontramos que el trabajo misionero de Pablo no es solamente el trabajo de un hombre que se ha dicho: yo voy a predicar, ¿no? Sino que este trabajo misionero es el objeto, es el resultado más bien de un llamado que Dios le hiciera al apóstol para cumplir esta misión. Quiero llevarte a ver también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo número 1, otra de las introducciones de las cartas del apóstol Pablo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, santificado para el evangelio de Dios. Quiero decirte en esta hermosa mañana que precisamente hablando acerca de este primer punto, acerca de un llamado, tú y yo también de la misma manera hemos sido llamados por medio de Dios para cumplir una misión. Dice el versículo 1 de Romanos, dice: Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esto nos va a llevar a la segunda parte de la lección. Pero antes de eso quisiera recordar y analizar que nosotros hemos sido llamados igual que Pablo, que tú y yo tenemos una misión que cumplir, que no estamos en este mundo por objeto de la casualidad, o no hemos sido traídos a la iglesia por objeto de la casualidad, porque tú buscaste a Jesús, porque tenías un problema, una necesidad.
entonces en ese momento Jesús te alcanzó. No, Dios tenía un plan establecido ya para ti. Quiero llevarte al libro de Efesios, en el capítulo 1, y precisamente hablando acerca de esto, ayer justamente visitaba a una hermana, a nuestra hermana Cheli, y hablamos acerca de este asunto. Hablamos acerca de esto. No voy a hablar de lo que platicaba con ella, pero sí de lo que yo le comentaba acerca de precisamente cuál ha sido nuestro objetivo, por qué estamos nosotros aquí. Y desde hace qué tiempo Dios había pensado ya en nosotros. Libro de Efesios, capítulo 1 y en el versículo 1 también del libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo número 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Querido, quiero decirte que tu vida, que mi vida no es obra de la casualidad, que Dios tiene todo absolutamente planeado para nosotros y que Dios nos ha escogido precisamente para que seamos ciudadanos del reino de los cielos, y no nos escogió el día en que en el día en que tu papá y tu mamá se dieron cuenta que estaban esperando un hijo. No, Dios dice, Él nos predestinó, nos escogió para ser herederos del reino mucho antes de que este mundo existiera. Y ahora nos ha llamado, dice, para que seamos santos, para que seamos apartados. ¿Con qué objetivo ahora hemos sido llamados? El libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 dice que el apóstol Pablo ha sido llamado para predicar el evangelio de Dios. Y esto nos lleva precisamente a la segunda parte de esta lección, al cual nosotros hemos sido llamados precisamente para cumplir una misión. Quiero llevarte al libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 al 20. ¿Para qué hemos sido nosotros llamados? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el objetivo para que hemos sido llamados. Dios nos ha llamado para que seamos parte de la iglesia, para que seamos salvos, para que vayamos al cielo. Eso es parte de nuestro llamado, pero el objetivo para el que hemos sido llamados, la labor para que hemos sido llamados tú y yo, es para que podamos predicar acerca del Evangelio, acerca de Cristo Jesús, que está viniendo pronto a esta tierra. Así que nosotros tenemos una misión, la cual debemos nosotros cumplir. Y eso es lo que hablaremos justamente en esta segunda parte, acerca de la misión que nosotros tenemos. Voy a ir rápidamente, acompáñenme al capítulo 18 del libro de Hechos. El capítulo 18 del libro de Hechos, donde Pablo llega precisamente a Corinto para poder predicar el Evangelio. Bueno, donde habla parte de su llegada a Corinto para poder predicar el Evangelio. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma, y fue con ellos. Pablo había estado anteriormente en Atenas, había encontrado oposición, resistencia para recibir el mensaje del Evangelio. Entonces él decide irse a Corintio, llega a Corintio, y aquí encuentra a este personaje con su esposa y comienzan a trabajar en el Evangelio. El versículo número 3 dice que ellos se dedicaban a hacer tiendas. Así que Pablo llega a predicar el Evangelio, se pone a trabajar, a obtener algún recurso también para poder hacer la labor del Evangelio. Ahorita vamos a ver, voy a hablar un poco acerca de esto.
Pero lo que más me interesa de esta parte, hablando acerca del llamado que nosotros tenemos, el llamado que Dios nos ha hecho, precisamente, antes de eso, quisiera hablar acerca de el lugar que Dios nos ha puesto. Ya vimos acerca de que tenemos un llamado y ahora vamos a ver acerca de este lugar que Dios ha puesto a Pablo para poder trabajar. Y este lugar era precisamente la ciudad de Corintio. ¿Qué podemos saber acerca de la ciudad de Corintio? Vamos a ver algunos textos que nos ayuden a comprender cómo era esta ciudad, cuál era el contexto donde Pablo había sido llamado para predicar el Evangelio. La ciudad de Corintio era famosa por ser un próspero lugar comercial en el mundo antiguo. Esta ciudad de Corintio fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y fue reconstruida por Julio César y reconocida como colonia romana en el año 444 a.C. Esta Corintio ya romanizada, la que aparece en el Nuevo Testamento, tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. O sea que Corintio no era una ciudad cualquiera, Corintio era una ciudad comercialmente o económicamente fuerte, tenía los recursos, llegaban muchas personas a Corintio a comprar, a vender su mercancía. Así que por ser Corintio esta ciudad donde había mucho llegada y salida de personas, era un lugar donde el Evangelio podía ser el punto de partida para llegar a diferentes lugares. Así que es por eso que Pablo es llevado a este lugar de Corintio. Ahora, Corintio, algunas de las cosas que caracterizaban a este lugar de Corintio era algunas malas prácticas que ellos tenían. Era conocida por su libertinaje sexual. Era conocida también porque había mucha prostitución, había mucha delincuencia, mucha inmoralidad sexual. Así que Corintio era una ciudad que estaba pervertida, era una ciudad, al haber mucho recurso económico, al tener una capacidad económica fuerte, también había aumentado el libertinaje, había aumentado la delincuencia, la inmoralidad. Era una ciudad que prácticamente estaba en una situación difícil. Pero el Señor Jesús está buscando precisamente a las personas que están en pecado para que puedan ser rescatadas. Así que hablando acerca de este lugar que es Corintio, podemos nosotros ver que era una ciudad a la cual necesitaba urgentemente el mensaje de la salvación. Quisiera que pudiéramos ver en esta parte hoy día, al igual que en Corinto, podemos ver que nuestro mundo o nuestras ciudades, tal vez el lugar en donde nosotros nos desarrollamos nuestra vida, a lo mejor al ver algunas de las características de Corintio podemos ver que no es diferente. Hoy día también en nuestra ciudad, en nuestra región, por lo menos en el lugar donde un servidor vive, también tenemos, pareciera que vivimos en una Corintio actualizada, donde también hay inmoralidad, hay mucha violencia. Si usted ve las noticias acerca de Juchitán, ha visto cómo la maldad ha aumentado recientemente, cómo las personas, lamentablemente muchas personas han tenido que cerrar sus tiendas, sus locales, sus comercios debido a la inseguridad. El aumento de la homosexualidad exponencialmente en estos días, de tal manera que ahora ellos tienen una fiesta donde se celebra esta homosexualidad.
Así que, y hay muchas ciudades que también luchan con estas prácticas. Y pareciera ser que nosotros vivimos en una Corintio, donde lamentablemente las personas no quieren saber de Jesús. Sin embargo, aún en ese lugar donde pareciera ser que el Evangelio no va a tener ningún resultado, es donde Jesús también está buscando a las personas para darles el mensaje de la salvación. Y precisamente hablando acerca de esto, hablando acerca de este mensaje, precisamente es lo que Jesús quiere recordarle al apóstol Pablo. Y quisiera que vayamos al libro de Hechos en el capítulo 18, donde encontramos que a pesar de haber algunas diferencias, algunos problemas para la predicación del Evangelio, encontramos que aún en Corintio hay necesidad de salvación, aún en Corintio hay algunas personas que están deseosas de conocer el mensaje. Versículo número 8 dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¡Qué maravilloso! Porque a pesar de ser un lugar donde podemos decir que no hay esperanza, que está perdido, que nadie va a querer aceptar el mensaje de la salvación, vemos que aún a pesar de eso, en Corintio había buena tierra. En Corintio había personas que estaban deseosas de conocer a Jesús. En Corintio había personas que habían aceptado ahora el mensaje del Evangelio. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados para cumplir una misión. Hemos sido llamados para ir a un lugar específico para compartir el mensaje del Evangelio. Si Dios nos ha puesto en alguna colonia, en algún lugar específico, es porque Él desea que tú y yo podamos predicar el Evangelio a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras acciones, a través de la predicación, para que podamos llevar el mensaje de esperanza a estas personas que necesitan de la salvación. Esto precisamente nos lleva a la última parte de esta lección. Ya vimos que tenemos un llamado especial, que estamos nosotros aquí en este lugar y que todos nosotros hemos sido llamados para predicar el mensaje del Evangelio. Hemos sido puestos en un lugar para predicar ese mensaje del Evangelio. Y número 2, nosotros tenemos una misión específica, la cual nosotros tenemos que cumplir. Y precisamente quisiera llevarte a lo que dice el versículo número 5 del capítulo 18 del libro de Hechos, hablando acerca de esta misión. Dice: cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Qué maravilloso! Cuando cuando Silas y Timoteo llegan a reforzar, a ayudar al apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, dice que encontraron al apóstol de lleno predicando la palabra de Dios, porque él había comprendido que él había sido llamado no solamente para decir: ahora soy salvo, Cristo Jesús me redimió, voy a esperar ahora que Él venga para que pueda llevarme al cielo. No, querido. El apóstol Pablo entendió que había sido llamado con un propósito especial para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a esa ciudad de Corintio, él no pierde el tiempo, él comienza a trabajar y comienza a predicar el Evangelio, comienza a predicar a ese Jesús que un día se encontró con él y que le hizo la invitación para que fuera llamado a compartir el mensaje del Evangelio. Así que Pablo tenía en claro cuál era su misión, y entonces él comenzó a cumplir esta misión. Ahora, algo importante aquí y algo maravilloso de esta lección es que nuestro objetivo es poder predicar el Evangelio. Y a veces nosotros decimos: es que yo no tengo tiempo, tengo trabajo, salgo tarde de la oficina. Y ponemos algunos pretextos para poder predicar el Evangelio, porque
no tenemos tiempo, pero quiero llevarte a lo que dice el versículo número 2 y 3 que ya leímos hace ratito. Dice, hallando y halló a un judío después de que llegó a Corintio llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no solamente llegó a Corintio, dijo voy a esperar que me dé mi dinero, que me mande la iglesia el recurso para que yo pueda predicar el evangelio, y si no hay dinero yo no predico. No, querido, Pablo llegó a Corintio y encontrándose aquí le dijo, oye, ¿tú a qué te dedicas? Mira, pues yo soy fabricante de tiendas. Me imagino que le dijo Aquila y Priscila, este matrimonio, le dijo, oye, ¿sabes que yo también hago tiendas? ¿Por qué no me das la oportunidad de que podamos trabajar juntos para poder generar recursos y para que se pueda predicar el evangelio? Así que el apóstol Pablo, vemos al apóstol Pablo que no solamente llega a predicar el evangelio, sino que también se dedica a hacer un trabajo, a hacer un oficio. Y podemos ver de esta manera que Pablo hace un equilibrio entre el trabajo y el cumplimiento de la misión. Él no dice, pues yo no tengo recursos, necesito trabajar, no voy a ir a cumplir la misión. Esto nos enseña algo maravilloso y quisiera ir concluyendo este resumen de la lección. Esto nos enseña que nosotros podemos, aún con el trabajo, no es un obstáculo para que tú y yo podamos cumplir la misión que se nos ha encomendado. Tal vez tú puedas decir, si eres un empresario, si eres un abogado, si eres un doctor, si eres un psicólogo, tal vez puedas decir, hermano, yo tengo mucho trabajo y paso mucho tiempo en el consultorio, paso mucho tiempo en la oficina, así que no tengo oportunidad. Yo quisiera predicar el evangelio, pero no tengo oportunidad porque yo paso muchas horas en la oficina. Quiero decirte, querido, que la oficina es tu lugar en el que Dios te ha colocado para que puedas predicar el mensaje del evangelio. Hemos sido llamados y Dios nos ha dado un lugar para cumplir una misión. Y todos hemos sido llamados para cumplir esta misión. ¿A dónde Dios te ha puesto? Tal vez en la oficina es tu campo de misión. Tal vez tu consultorio es el campo de misión. Tu comercio es el campo de misión. Tu fábrica es el campo de misión en el que Dios te ha llamado. Es el lugar al que Dios te ha puesto para que tú puedas predicar el mensaje del evangelio. Quiero decirte lo siguiente. En la oficina donde tú estás, en la fábrica donde tú estás, en el consultorio donde estás, tal vez nunca podrá entrar el pastor para decir alguna palabra de esperanza. Pero tú y yo hemos sido colocados allí para dar ese mensaje de salvación. Hemos sido llamados, queridos hermanos, para cumplir una misión. Hemos sido llamados y colocados en un lugar específico para cumplir esa misión. Así que te invitamos para que durante este trimestre nosotros podamos comenzar a cumplir esa misión para la cual hemos sido llamados y podamos así dar de honra y gloria a Cristo Jesús. Vamos a terminar haciendo una oración para concluir con el estudio de esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque no estamos en este mundo por casualidad, sino porque tú ya sabías de nuestra persona antes de que nuestros padres nos pensaran o tuvieran en mente nuestra persona. Tú ya nos habías pensado y nos has traído a este mundo para cumplir una misión. Hemos sido llamados para poder predicar al mundo que tú vienes pronto en esta tierra. Y nos has colocado en lugares específicos, especiales, donde quieres que podamos alumbrar con la luz del cielo y podamos proclamar el mensaje del evangelio a las personas que tienen necesidad. Te rogamos, Señor eterno, para que nos ayudes, nos des la capacidad para poder ser luces en el lugar donde nos has puesto y así podamos proclamar
con seguridad el mensaje del Evangelio y llevar esperanza a aquellos corazones que tienen dificultades. De manera especial quisiera pedirte para que bendigas a tu hija Chely, Señor. Ella ha luchado mucho, ha sufrido bastante, pero tú también le has guardado hasta este momento porque tienes un propósito maravilloso para ella. Te ruego para que durante estos días que hemos de estudiar con ella, puedas tú llevarle el mensaje del Evangelio y pueda ella obtener la paz y la seguridad de tu presencia que necesita. Bendice a nuestras familias, Señor, a las familias de cada uno de los que estaremos escuchando esta lección durante este trimestre. Puedas darnos tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.